terminal de OCC de Tapachula, Chiapas, México. Regresé acá después de tantos años. Saliendo lentamente de la terminal, recordaba la última vez que llegué a esta terminal. Fue cuando tomé un bus de la Ciudad de México para acá. Ha pasado mucho tiempo y ahora estoy saliendo de la terminal para mi próximo destino. No es un lugar turístico para la mayoría de las personas. No cuenta con su propia terminal de buses de larga distancia. Es un municipio muy pequeño, pero tenía muchas ganas de visitarlo. Disfrutando la vista que me llega a través de la ventana del bus, pensaba cómo es el municipio donde llegaré esa noche. El cálido clima de Chiapas me trataba bien y seguía viendo las escenas hermosas. El viaje en bus duró casi 2 horas, pero lo sentí muy rápido. Y llegamos a la terminal de Escuintla, Chiapas. Es una terminal muy pequeña comparada con la terminal de Tapachula. Y yo miraba a las calles de Escuintla. Estaba atardeciendo y por eso me apuré para llegar al hotel donde me iba a quedar esa noche. San Jorge Plaza se llamaba el hotel y el único hotel que pude encontrar su número telefónico antes de salir para el viaje. Llegué al hotel y terminé el check-in y en taxi llegué a Aconcagua, ubicado unos 5 minutos en carro. Este árbol navideño me dio la bienvenida. Caminé hacia el parque, que era mi razón para llegar hasta este municipio, pero tuve que parar unas veces por los impresionantes dibujos pintados en las paredes en el camino hacia el parque. Parque Enomoto y su monumento que fue construido en 1968. Hace más de 120 años, en 1897, colonos japoneses llegaron a Escuintla y en Aconcagua desarrollaron la finca Tafuko, y el parque estaba bien mantenido y limpio. Encontré este poema, Natsukusaya Tsuamono Domo no Yume no Ato. Este poema del estilo haiku japonés fue escrito por el famoso poeta japonés Basho Matsuo y significa más o menos: acá, donde solamente se florecen las hierbas de verano, es donde lucharon los guerreros y soñaron con triunfar en la vida. Mirando estos dibujos, pensaba en los migrantes japoneses que llegaron hasta acá desde Japón llenos de esperanza. Y luego, enfrentando la dura realidad. Fue un momento muy emocionante para mí. El próximo día, primero fui al parque de Escuintla. Y de nuevo hacia Aconcagua. Es un taxi colectivo y con otros pasajeros. Son 10 pesos el viaje hacia Aconcagua. El clima es cálido y el aire es muy agradable. Menos de 3 minutos de Escuintla a Aconcagua.
En la mañana, a Kagoyagua me presentó una cara diferente. Desde estos dibujos, sentí mucha energía y sentí mucho orgullo de ser japonés y la alegría de poder llegar hasta acá. Un municipio pequeño y probablemente nunca lo había conocido si no hubiera construido el monumento. Agradeciendo la historia y el lazo de amistad, seguía paseando. De verdad muy hermoso el parque. De nuevo el monumento. Este árbol fue plantado por el príncipe Akishino en 1997. Por la situación actual, vi unos anuncios que recomiendan lavarse las manos. Desayuno en un comedor del mercado municipal. Fanta de melocotón y una quesadilla grande y delicioso. Después del desayuno, tomé un mototaxi para otro lugar en Akagoyagua. Como me encanta este clima y el fuerte sol. Llegué a la Casa de la Cultura Migración Japonesa. La casa estaba cerrada. También vi el edificio de Fundación Kasuga y la escuela secundaria Centenario de la Migración Japonesa. Una calle muy tranquila. No puedo creer que los japoneses llegaron hasta acá hace más de 120 años. En una casa donde descansaba este perrito,
Disfruté la hospitalidad de una señora de descendencia japonesa. En una casa pude encontrarme con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Después de una corta visita a Kakoyagua, tomé otro bus para mi próximo destino. Nunca olvidaré de esta impresionante visita.